Buenas, este año voy a resumiros en apuntes toda la teoría de segundo de bachillerato de física. Voy a empezar con el tema de interacción gravitatoria. Interacción gravitatoria. Sé que normalmente lo hago casi todo mi trabajo, casi todos mis vídeos los he hecho en mi pizarra, allí en la academia, pero bueno, digamos que voy a probar a hacerlo con esta pizarra digital porque creo que es más fácil y no tengo que ir allí a la pizarra, a la cámara, montarlo todo, y creo que de aquí de mi ordenador pues me ahorro un poco de tiempo y al final pues llego a la misma gente y os puedo explicar las mismas cosas y encima fijaros la letra, puedo de vez en cuando cambiarla y que lo entendáis mejor que la que yo tengo. Y bueno, habrá veces que la cambie la letra y otras veces que siga con mi letra, depende de la importancia. Luego dejaré estos apuntes. Y bueno, es un resumen de todo el tema de interacción gravitatoria. Al principio empezaré hablando un poco de la historia, aunque muy breve, la voy a describir, voy a pasar un poco por encima. Si alguien está más interesado, pues que me escriba o podemos hablar incluso del tema, ¿vale? Porque realmente es un tema bastante profundo el del estudio del universo. En principio os voy a contar los grandes científicos que innovaron en este tema y vamos a ir viendo, voy a hacer un pequeño resumen, ya digo, muy pequeño resumen y muy escueto, ¿vale? Digamos que los primeros que estudió el universo, vamos a poner a Aristóteles. La teoría de Aristóteles, bueno, era un modelo geocéntrico y era un modelo bastante estático, ¿vale? Modelo geocéntrico. Era bastante estático, era un modelo estático. ¿Qué quiere decir? Pues que no tenía mucho movimiento, ¿vale? Simplemente observaba el universo tal y como ellos veían y pues decían que la Tierra era el centro de todo, ¿vale? Por eso se llama modelo geocéntrico. Eso fue en el 350 antes de Cristo. ¿Vale? Vamos a cambiar la letra para que lo tengamos. El siguiente modelo era el modelo de Ptolomeo. Digamos que el modelo de Ptolomeo ya fue en 150 después de Cristo, donde seguía siendo geocéntrico. Seguía siendo un modelo geocéntrico, pero él concebió le metió un poquito más de movimiento, dejó de ser tan estático, a lo mejor un poco hablando de unos movimientos circulares de los planetas que él llamó epiciclos, ¿vale? O sea que epiciclos, algo menos estático, Bueno, el siguiente modelo, ¿vale? El siguiente modelo, después de Ptolomeo, fue el modelo de Copérnico. El modelo de Copérnico, ya 1543, era un modelo heliocéntrico. Me consta que esto lo habéis dado también en la ESO. Simplemente heliocéntrico es que el Sol está en el centro del universo y simplemente lo que ayudó también Copérnico al plantear el modelo heliocéntrico es se podían explicar mejor los movimientos de los planetas. Bien. Después del modelo de Copérnico, aquí digamos que voy a explicar uno por uno, pero realmente estos que voy a explicar ahora eran un poco contemporáneos en el tiempo, ¿vale? Estaban todos más o menos en el mismo periodo. El primero con el que hablaré es Tycho Brahe,
Y este señor, bueno, digamos que era un observador que tomó muchísimos datos, ¿vale? Se basó todo en observar y toma de datos. Que más tarde estos datos de este señor que vivió entre 1576 y 1601, ¿vale? Era un monje. Todos estos datos los tomó uno de los que vamos a estudiar también más adelante, que fue Johannes Kepler. Johannes Kepler, digamos que interpretó todos los datos que había tomado Tycho Brahe, ¿vale? Fue un alumno de él, por así decirlo, y dijo que las órbitas eran elipses, eran elípticas. Una película bastante entretenida y que os recomiendo es una película que se llama Ágora, donde hablan de una de las grandes mujeres que ha dado esta historia, que ha dado la historia, que se llama Hipatia de Alejandría. Bueno, en esa película nos hablan como ella descubre la órbita elíptica. Digamos que Hipatia está entre Ptolomeo y Copérnico, pero bueno, realmente no es así. Las órbitas elípticas llegaron con Johannes Kepler. Pero bueno, aunque nos diga esto en la película, nos dice otras cosas muy, muy interesantes, de cómo se quemaron muchos libros, con la entrada del cristianismo, había mucha polémica y bueno, está bastante bien. A mí la película particularmente me gustó. Vamos a seguir. Después de Johannes Kepler tenemos a Galileo Galilei. Galilei, donde por medio del telescopio pudo confirmar o dar más pruebas del modelo heliocéntrico. Aportó pruebas, digamos. Aportó más pruebas al modelo heliocéntrico. Fijaros que solamente estoy hablando de hechos, ¿vale? No estoy comentando nada de la vida de estos señores y lo duro que tenía que ser convencer a alguien en aquella época de que, bueno, que giraban alrededor del Sol o que la Tierra era redonda, era bastante complejo. Bien, también aquí entre todo esto me estoy saltando el primero que calculó el radio de la Tierra, que fue Eratóstenes, ¿vale? Esto también me lo estoy saltando un poquillo. Pero bueno, no puedo hacer un vídeo tan completo porque si no me tiro mucho tiempo grabando esto y tampoco es la cuestión, ya he dicho que es un breve resumen, ¿vale? Me he dejado bastante gente por el medio. Luego tenemos el modelo de Newton, que aquí voy a explicar poco, 1687, su libro Principia y pues teoría de la ley de gravitación, ¿vale? Ley de gravitación. No me voy a parar ahora mismo nada en Newton porque lo vamos a ir viendo. Ya veréis como cuando vaya empezando a explicaros las fórmulas, que realmente es lo que os va a caer en los exámenes y con lo que hay que hacer los ejercicios es más con las fórmulas que todo esto. Esto es un poco de historia. Pues me pondré a hablar un poco de Newton. De todas maneras, en Newton tengo una biografía también en el canal de 1 hora y algo. Estuve como un mes, leí algún libro de Newton y demás preparándomelo. Y es bastante interesante, a mí me encanta el personaje de Newton y nada, podéis verlo, también está comentado en internet por muchos más youtubers que también hablan de él y es magnífico. Bueno, vamos a seguir. Otra aportación más sería Albert Einstein. Aquí fijaros que ya me voy a 1915. Y bueno, la teoría de la relatividad general. Siglo XX, relatividad general.
Igual, tengo un vídeo en mi canal en el que hablo de la teoría de la relatividad, lo podéis ver, aunque bueno, es verdad que ahí tengo que hacer una segunda parte porque es bastante interesante, que no la he hecho. Y bueno, resumo un poquito porque claro, como voy a hablar de Newton, pero de Einstein no voy a hablar y realmente sería más enriquecedor, ¿no?, hablar de esta teoría de la relatividad, porque bueno, se aproxima más a la realidad que la ley de gravitación, aunque la ley de gravitación se aproxima bastante. Yo creo que es un poco más sencilla y por eso es la que se estudia en el instituto. También lo agradezco, ¿vale?, porque es más fácil de explicar. Pero la teoría de la relatividad general, él demostró cómo, digamos que el espacio, ante un objeto más pesado, el espacio se curva. Voy a intentar a ver si... Pasa que me vais a ver aquí en pequeñito, porque... Pero si yo tengo, por ejemplo, un papel, no sé cómo ponerlo, si tengo por aquí algún folio... O, bueno, lo puedo dibujar en la pizarra. Imaginaros aquí que yo dibujo, imaginaos que esto es un papel, ¿bien? Y yo he hecho aquí un elemento, este papel representaría el espacio, ¿vale? Si yo aquí de repente suelto una esfera, ¿vale?, dentro de este papel digamos que se deformaría hacia abajo, ¿vale? Y se quedaría como un papel, el papel se me quedaría como, si meto la esfera, como algo así, ¿no?, donde estaría la esfera ahí metida, ¿vale?, como deformado, ¿vale?, porque aquí dentro tendríamos nuestra esfera aquí dentro y este papel quedaría deformado. No, lo estoy dibujando fatal, pero bueno, espero que lo entendáis. Esa deformación que hay del espacio-tiempo, más bien del espacio, esa deformación es la que causa los elementos más pesados en el espacio. Entonces ese espacio se deforma y por esa deformación los objetos tienden a ser atraídos. Bueno, esta teoría fue demostrada por un señor que se llama Arthur Eddington. Quien, bueno, probó durante un eclipse, pudo observar cómo la luz, cuando se acercaba, no sé si era Júpiter, ¿vale?, no estoy seguro porque no me acuerdo, lo leí. Mientras que la luz se aproximaba a ese planeta, se veía cómo pues se curvaba y se pudo demostrar, quedó demostrada, ¿vale?, la teoría de la relatividad general, como otras tantas cosas que descubrió esta bestia como era Einstein. Y vamos a añadir una página más. ¿Cuál era, después de Einstein, desde 1970 hasta la actualidad, lo que se está intentando hacer, me podría haber cabido en la otra hoja, pero bueno, desde 1970 hasta la actualidad, digamos que lo que se intenta hacer es unificar un modelo cuántico con un modelo de la relatividad general. Están buscando una ecuación que pueda explicarlo todo. Es bastante complejo conseguir esta ecuación. Hubo una vez Einstein que consiguió tener una ecuación, pero realmente luego se dio cuenta que había fallado esa ecuación que hizo para explicar el universo. Y bueno, digamos que se sigue buscando esto, y también se sigue buscando una partícula que se llama gravitón, que sería lo que hace que exista la gravedad. Porque digamos que las fuerzas, las tres grandes fuerzas, la fuerza fuerte, la fuerza débil y la fuerza de la gravedad, se han estudiado en física cuántica con estos aceleradores de partículas enormes en el CERN. Y bueno, digamos que ahí se ha demostrado que hay subpartículas atómicas que hacen que haya esa atracción entre las cargas. Pero no es tan fácil encontrar esta partícula llamada gravitón, debido a que la fuerza de la gravedad es una fuerza tan baja, ¿vale?, tan débil comparada con las otras, que es muy difícil encontrar una partícula que sea el gravitón. Pero digamos que se sigue buscando esa partícula. Bien, bueno, vamos a centrarnos ahora, una vez que he hecho este pequeño resumen, vamos a centrarnos ahora en lo que son las leyes de Kepler. Voy a ir comentando cada ley de Kepler y voy diciendo en qué se basa cada una de estas leyes. Y sobre todo ahora ya entramos en el terreno más
de lo que vais a estudiar durante esta evaluación o durante este primer tema que se llama gravitación universal. Bueno, las leyes de Kepler, la primera ley es ley de las órbitas. Ley de las órbitas. Lo que nos viene a decir Kepler es que todas las órbitas que describen los planetas son elípticas. Órbitas elípticas. ¿Qué quiere decir que tenemos órbitas elípticas? Bueno, pues quiere decir que es una elipse. ¿Qué tenemos que tener en cuenta de una elipse? Aquí tendremos que hay un radio del afelio, RA lo voy a llamar, y un radio del perihelio. Buscar que hay más sinónimos, ¿vale? De afelio y perihelio, ahora mismo no recuerdo, pero hay algunos sinónimos más, en algún problema aparece. Bueno, mirároslo, estudiarlo, hay que estudiar los temas en profundidad porque luego estos sinónimos nos los pueden preguntar también en EVAU. Bueno, este radio perihelio y radio del afelio nos va a dar un radio que se llama semieje del semieje mayor, ¿vale? Entonces, esa A, ese semieje mayor, el radio del semieje mayor, es el radio medio, el radio del perihelio más el radio del afelio dividido entre 2. En alguna de las fórmulas, siempre que utilicemos fórmulas elípticas, este radio lo vamos a sustituir por esta A. Tendremos que hacer la media del radio del perihelio y el radio del afelio y dividirlo entre 2, ¿vale? Ese se llama el semieje mayor de una elipse. ¿Entendido? Así que eso, tenerlo en cuenta cuando hagamos los problemas. La segunda ley se llama ley de las áreas. De aquí aparece el término velocidad areolar. Velocidad areolar, que la voy a designar como una A con un puntito arriba. Esa será, para no confundir con área, la velocidad areolar. ¿Qué significa esto? Bueno, digamos que él lo que decía es que dentro de la elipse, dentro del movimiento circular, el área, digamos, este área y este área, cuando estamos más cerca, digamos que esos movimientos, aquí el objeto, cuando va desde aquí hasta aquí, veis que el arco es mucho más pequeño. Esta velocidad, que sería la velocidad del afelio, ahí esa velocidad va a ser más lento. Y aquí, como tiene que recorrer mayor arco, esta velocidad va a ser, la velocidad del perihelio, va a ser más alta. ¿Por qué? Porque según él, la velocidad de barrido, la velocidad de área, es la misma, es constante. Y bueno, ¿cómo podemos demostrar esto? ¿Cómo podemos demostrar esta segunda ley? Para demostrar esta segunda ley tenemos que entender lo que es el momento, ¿vale? El momento y el momento y el momento angular. Vamos a intentar entender estas dos cosas y veremos cómo podemos entender esta ley de las áreas. Bueno, y vamos a ver cómo desarrollamos esta ley de las áreas. Hasta ahora, antes hemos hablado de un círculo que ahora las órbitas eran elípticas, y ahora tenemos que entender lo que es este concepto de velocidad areolar. No es complicado, pero vamos a intentar entenderlo. Por lo pronto, lo primero que os tengo que explicar es el momento. ¿Qué es el momento? El momento sería la capacidad de una fuerza para producir o cambiar la rotación. Capacidad de una fuerza para producir o cambiar la rotación. Producir o cambiar la rotación. Bueno, ¿qué sería? Si nosotros, por ejemplo, tenemos un movimiento circular, aquí aparecería el momento, y si nosotros hacemos girar algo,
por ejemplo aquí podríamos tener una fuerza, esta es la posición, R de la posición, ¿y qué ocurre? Que cuando nosotros ejercemos una fuerza circular, lo que conseguimos es que se genere un vector que se llama vector del momento de esa fuerza y de esa posición como m, que es igual a r por f. Aquí muchos de vosotros no sabéis lo que es esta x, que ahí se llama, es el producto vectorial. El producto vectorial, cuando se multiplican dos vectores, normalmente si nosotros tenemos un vector 1 por un vector 2, se hace con la típica matriz, aquí se pone I, J, K, aquí se pone un vector V1, V2, V3, pero vamos a poner aquí una U, vector U, vector V y vector U, y aquí sería U1, U2, U3, y simplemente resolvemos esta matriz y esa matriz nos dará un vector y ese vector será perpendicular a ambos vectores, es decir, este vector momento tendrá aquí 90 grados con R y obviamente también tiene 90 grados con F, ¿vale? Si esta F la pudiéramos mover hasta aquí, también veríamos que forma 90 grados. Con lo cual el vector momento forma 90 grados con el vector posición y con el vector fuerza. Bien, ¿cómo se calcula el momento? Como os he dicho, sería multiplicando esta matriz. Por ahora no os preocupéis porque esta matriz sí que es verdad que la podemos usar durante segundo de bachillerato y os la van a explicar en matemáticas. Aquí no necesito por ahora que hagamos esta multiplicación de matrices, la voy a borrar para no tenerla aquí, ¿vale? No la vamos a tener que utilizar. Sí que nos vamos a quedar con esta fórmula mejor para el momento, que es el módulo de un vector por el módulo del vector fuerza por el seno que forma R y F, que en este caso, bueno, en muchos casos será 0 o será 1, ya iremos viendo, ¿vale? Pero tampoco hay que saberse esto perfectamente para entender gravitación. Esto nos lo irán explicando a lo largo del curso en matemáticas, en el apartado de geometría, lo de producto vectorial, producto escalar, así que no os agobiéis, ¿vale? Explicado ya el momento, que es este momento se origina en un movimiento circular, vamos al momento angular, que es el importante momento angular, que se designa con la letra L. ¿Qué es este momento, el momento angular? Es la cantidad de rotación o inercia rotacional. Cantidad de rotación o inercia rotacional. Para los que no lo hayan visto y quieran hacer la prueba o quieran ver algún vídeo, hay algunos vídeos bastante divertidos de algún profesor de física, sobre todo de Estados Unidos. Coge una rueda de una bicicleta y estaría girando como lo que realmente pasa, y entonces cuando gira en el eje de rotación, cuando cambia en el momento, empieza a girar también su silla. Esto es bastante divertido y ahí se puede observar cómo aparece ese momento angular. Bueno, en este caso es algo muy fácil de entender, simplemente el diferencial del momento angular con el tiempo es igual al momento. ¿Qué ocurre? Que, como os he dicho, si el movimiento es un movimiento circular o elíptico, da igual, pero es un movimiento constante, porque el movimiento que tienen los planetas es un movimiento constante, no hay ninguna fuerza. Entonces, cuando nosotros tenemos un movimiento circular de un planeta, la única fuerza que tenemos es hacia adentro, es una fuerza centrípeta. Y entonces el momento, o sea, la posición R y la fuerza centrípeta exactamente son paralelas, con lo cual el seno sería el seno de 0 grados y el seno de 0 grados es 0, con lo cual el momento
normalmente, siempre que estamos en una órbita, el momento va a ser 0. Con lo cual, si ese momento es 0, porque las fuerzas que actúan también serían 0, o serían paralelas, lo que nos da es que si nosotros resolvemos esta parte de aquí, si m vale 0, diferencial de L es igual a diferencial de t por 0, esta parte desaparece, y tendríamos, vamos a añadir otra página, perdona. Como digo todo esto, podéis ir tomando apuntes conmigo y pues bueno, así vais teniendo unos apuntes de todo el tema de física, por eso esto lo llamo apuntes. Bueno, como decía, ese diferencial de L es igual a 0. Si yo aquí hago la integral, y hago la integral de 0, es 0, evidentemente, si aquí hago la integral será L más una constante. Si esa constante la paso al otro lado, me quedaría que L es igual a constante, aunque sea negativa, eso da igual, sería que ese momento angular sería igualado a una constante, con lo cual ese momento angular es constante. ¿Qué es el momento angular? Que no lo he dicho. El momento angular simplemente es el radio por el momento. El momento lo visteis el año pasado en choques, y ese momento es masa por velocidad, con lo cual esta L es igual a radio por la masa por la velocidad, todo aquí dentro, ¿vale? La velocidad es un vector. ¿Y qué ocurre? Bueno, si nosotros ponemos esto, como os he dicho, con la fórmula del seno, no tanto con la de los vectores, nos quedaría que L es igual a el módulo de R del radio por el módulo de la velocidad por la masa por el seno, en este caso de 90 grados. Con lo cual, si es constante, quiere decir que se conserva, que es siempre el mismo, digamos, bueno, que se conserva, que es siempre el mismo, que es constante. Así que el radio del perihelio por la velocidad del perihelio por la masa del satélite, el seno de 90 obviamente es 1, es igual al radio del afelio por la velocidad en el afelio por la masa, con lo cual me queda que el radio del perihelio por la velocidad en el perihelio es igual al radio del afelio por la velocidad en el afelio. ¿Y qué quiere decir esto? Si nosotros multiplicamos R, que es metros, por metro partido por segundo, tendremos que es metro cuadrado partido por segundo cuadrado, así que la velocidad areolar siempre es la misma, ¿vale? Tenemos la misma velocidad areolar en ambos lados, lo cual esa velocidad areolar siempre va a ser la misma cantidad de metros cuadrados por segundo es lo que va a ir avanzando. Bien, y esto sería en cuanto a la segunda ley de Kepler. ¿Cuál sería la tercera ley de Kepler? Tercera ley de Kepler. Como hemos dicho, bajo ese estudio de Tycho Brahe, lo que dijo Kepler era que el cuadrado de los periodos, el cuadrado de los periodos los periodos se entiende a, bueno, a los periodos voy a poner a t. Los periodos es el tiempo que tarda un planeta en dar una vuelta al Sol, ¿vale? El tiempo que tarda el periodo que tiene cualquier planeta en órbita, ¿vale? El cuadrado de los periodos partido, dividido entre el radio, en este caso sería el radio del semieje mayor, recordar A, ¿vale? Recordar que lo llamé A al radio dividido entre el cubo del semieje mayor que eso sería A, es constante. O sea, como la velocidad areolar. Entonces quiere decir que T1 de un planeta al cuadrado partido por
A1 al cubo es igual a T2 al cuadrado partido de A2 al cubo. Vamos, que lo que viene a decir es que T al cuadrado partido por el radio, voy a poner R, pero voy a poner A, porque he puesto antes A, partido de A al cubo es igual a constante, es siempre lo mismo, a una constante. Bueno, pues esto es lo que descubrió Kepler. Y fijaros, esta ley que descubre Kepler, cuando luego Newton en su libro Principia, después de recopilar también y leer información de todos estos grandes genios, pues él, cuando hace la ley de gravitación universal, que ahora la voy a poner, vamos a ver qué sucede con esa ley de gravitación universal que hace Newton. Fijaros, Newton, a partir de ahora, digamos, ya nos centramos en la ley de gravitación universal, dejamos un poco a Kepler y vamos a ver la de cosas que va a ir demostrando y vamos a ir calculando con las leyes de Newton, ¿vale? Con la ley de gravitación universal. Newton lo que dijo es que la fuerza de atracción entre dos planetas, entre dos masas, es igual a G, la constante de gravitación universal, por la masa de un planeta, por la masa de otro planeta, o por otra masa, puede ser un satélite también, cualquier cuerpo, ¿vale? Partido por, en este caso, R al cuadrado, que sería la distancia que une los dos puntos, las dos masas. O sea, yo aquí tengo una masa, aquí tengo otra masa, y del centro de una masa al centro de otra, eso sería lo que he denominado R. ¿Bien? Y esto tendrá una masa, M mayúscula, y una masa, M minúscula. Con lo cual va a aparecer una fuerza siempre de atracción de una masa sobre la otra. ¿Bien? Bueno, pues si nosotros nos centramos en esta fuerza y ahora nosotros pensamos que tenemos un movimiento circular en el cual aquí tenemos un satélite que está dando vueltas, por ejemplo, alrededor de la Tierra, aquí aparece una fuerza, aparte de la fuerza de gravitación, aparece una fuerza que hemos llamado siempre, como el ser un movimiento circular, una fuerza centrífuga. Como es un movimiento circular, también sabemos que la velocidad es igual a omega por R. Y también sabemos que omega es igual a 2pi partido por el periodo, por t. ¿Vale? Uy, eso se ve un poquito mal. Intentar que me quepa. También sabemos que omega es igual a 2pi partido por el periodo. Todas estas cosas las sabemos porque es un movimiento circular. Con lo cual, si nosotros igualamos esa fuerza centrípeta a esa fuerza G y igualamos las dos fórmulas, tendremos que fuerza centrípeta, que es igual a masa por aceleración centrípeta, que a su vez esa aceleración centrípeta es velocidad partido por el radio velocidad al cuadrado partido por R, nos quedará de la siguiente manera. Esa fuerza centrípeta es igual a masa por la velocidad al cuadrado partido por el radio. Esa velocidad es la que llamamos velocidad orbital, ¿vale? Esta es la primera velocidad que nosotros tenemos que saber calcular, porque esta velocidad orbital en muchos de nuestros ejercicios nos la van a pedir. Entonces simplemente tenemos que igualar estas dos fórmulas y de ahí podemos despejar nuestra velocidad orbital, que nos quedaría como masa por v al cuadrado, la masa se entiende del objeto que está dando vueltas, partido por r, normalmente el objeto más pequeño, igual a g por la masa del cuerpo más grande, más pesado, digamos, con más masa, partido de r al cuadrado. Si nosotros de aquí tachamos esta masa, uy, es que esto le cuesta tachar. Si tachamos esa masa con esta masa, lo que tendremos es la siguiente fórmula. Voy a pasar de página, ¿vale? No necesito. Voy a ver un poco de... Estoy hablando un rato y se me seca la boca. Y tendremos que, como he dicho, v al cuadrado partido por r es igual a g por la masa del objeto más pesado, con mayor masa, partido por r al cuadrado.
una R de aquí, cuando pones una raya este programa, una R de ahí se me va con el 2 de ahí y me quedaría que la velocidad al cuadrado es igual a G por la masa partido por el radio, que me quedaría que la velocidad orbital, vamos a llamar la velocidad orbital, es igual a G por M partido por R. Y esa sería nuestra velocidad orbital. Esta fórmula hay que recordarla bien, ¿vale? Vamos a pintarla aquí un poquito, ¿vale? Esta fórmula hay que recordarla muy bien, ¿vale? Parece que la he tachado. Vale, pero esta fórmula sí que es muy necesaria acordarnos bien de ella, ¿vale? Acordarnos bien de esta formulita porque la vamos a utilizar más veces, ¿vale? ¿Qué hemos dicho? Estamos demostrando la tercera ley de Kepler. Fijaros, hemos dicho también que la velocidad es igual a omega por R. Hemos dicho que omega es igual a 2pi partido por el periodo. Con lo cual podemos decir que la velocidad es igual a 2pi partido por t por el radio. Si nosotros, no sé por qué no me deja poner ahí, ¿vale? Aquí una t. Vale, si nosotros esta parte de aquí, lo sustituimos ahí en nuestra fórmula, tendremos lo siguiente, tendremos 2pi partido por el periodo por R todo elevado al cuadrado, y eso será igual a G por M partido por R. Fijaros que esto me quedaría, si seguimos despejando, me quedaría 4 pi cuadrado partido por el periodo al cuadrado por el radio al cuadrado igual a G por M partido por R. Si este 4pi cuadrado pasa dividiendo y esta R pasa multiplicando, tendremos R al cubo dividido entre t al cuadrado será igual a G por M partido de 4pi al cuadrado. Si damos aquí la vuelta y damos aquí la vuelta, nos quedará t al cuadrado partido por r al cubo igual a 4 pi cuadrado partido por la constante de gravitación por m. Bueno, deciros también que no he dicho nada, que la constante de gravitación universal no la pudo calcular Newton porque no tenía la masa de la Tierra. Sí que es verdad que a lo mejor la pudo estimar, que era un gran ingeniero físico, era todo ese señor, pero no pudo calcular la constante de gravitación universal, que más tarde, gracias a que Cavendish consiguió averiguar la masa de la Tierra, pudo averiguar cuánto valía esa G con bastante exactitud. Pero Newton no pudo calcular su propia constante de su propia ley. Pero bueno, para eso está la física, que va avanzando y va calculando esas constantes. Es lo mismo que la constante que hemos dicho de esta ecuación enorme que quieren intentar averiguar. Bueno, pues al final alguien vendrá y lo conseguirá averiguar. Fijaros en cómo ha quedado la fórmula. Todos estos términos que estoy rodeando aquí, 4pi cuadrado partido por g por m, son constantes. 4 es constante, pi es constante, la constante de gravitación es constante y la masa también es constante. Con lo cual podemos decir que t cuadrado partido por el radio al cubo es igual a una constante. O sea que realmente Newton vino a decir, sí, señor Kepler, usted lleva razón. Lo que usted dice y sus observaciones eran buenas. Fijaros que lo que dijo Kepler, lo tengo por aquí. Esto lo tendría que haber guardado, que si no luego a veces no se ve. Pero aquí está lo que dijo Kepler y más abajo lo que dijo Newton. Exactamente lo mismo. Bien. Vale. Vamos a seguir con esta teoría de gravitación, esta ley de gravitación universal.
vamos a seguir con esta ley de gravitación universal. El siguiente punto que tenemos que ver, tengo aquí hojitas, ¿vale? Donde tengo un poco el resumen de lo que tengo que ir contando. Vale, la siguiente cosa que vamos a ver ahora dentro de este resumen de apuntes, es un concepto que se llama trabajo y energía potencial, que es el trabajo que le cuesta a un sistema. Recordemos que esas son fuerzas conservativas, con lo cual se cumple la conservación de la energía, el principio de conservación de energía, y es algo que se cumplirá. Bueno, voy a explicaros lo que es el trabajo que le cuesta a estos sistemas, a este sistema gravitatorio, el mover un cuerpo desde un punto a otro. Bien, vamos a ver el concepto trabajo y energía potencial. Trabajo y energía potencial. Quiero que estéis muy atentos sobre todo al trabajo, a la energía potencial también, pero al trabajo porque luego más tarde lo recordaré cuando veamos lo que es el potencial gravitatorio, ¿vale? Que lo veremos un poquito más adelante. Queda un ratito todavía de vídeo, ¿vale? De apuntes. Son unas cuantas hojitas, pero bueno, creo que os va a venir muy bien. Bueno, ¿qué es el trabajo y la energía potencial? Vamos a ir poco a poco, vamos a ir entendiendo esto por partes. Primero tenemos el trabajo. El trabajo es fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento. Digo esto porque en muchos institutos, desgraciadamente, el trabajo en primero de bachillerato, el trabajo no lo habéis visto. Con lo cual, bueno, pues os empiezo explicando este concepto. Esto se ve en primero de bachillerato, es en el tema de energías, y nos dicen que el trabajo es igual a la fuerza por desplazamiento por el coseno que forma la fuerza con el desplazamiento. Bueno, hasta ahí eso es todo correcto, pero aquí tenemos un problema en gravitación. Si yo, por ejemplo, el año pasado, si yo aquí tenía un objeto y venía yo y hacía una fuerza hacia acá de 5 newtons y me movía 4 metros, ¿no? Pues si yo quería calcular el trabajo hasta aquí, pues simplemente la fuerza, el desplazamiento va para acá, para allá, el ángulo son 0 grados, el coseno de 0 grados es 1, así que simplemente hacía 5 por 4 y me daba 20 julios. Hasta ahí todo pues lo entiende cualquier persona, ¿no? Porque es una formulita con el ángulo y ya está. Cualquier persona puede entender esto. Simplemente es hacer una multiplicación, no sabemos las tablas de multiplicar y listo, ¿no? Bueno, pues ahora voy a hacer una pequeña parada, un segundín. Hola. Que sepáis que he hecho una parada de comprobación porque he mirado a ver si el micro está bien, si se está grabando bien. Porque a veces estás una hora hablando y parece que estás hablando solo, como tengas apagado el micro, y es frustrante, creedme. Bueno, sigo con el vídeo. 20 julios. Bueno, imaginaros que ahora yo tengo un objeto que está aquí está la Tierra, y tengo un objeto que lo quiero llevar desde el punto A hasta el punto B, pero es un objeto que está bastante alejado de la Tierra. ¿Qué ocurre con esa gravedad? ¿Qué es la fuerza de la gravedad? ¿Qué es la fuerza que hace la Tierra sobre un objeto? La fuerza que hace la Tierra sobre un objeto que está en A hasta que se vaya al sitio B, esto se va moviendo, digamos, por estos puntitos que estoy poniendo yo aquí, se va moviendo hasta ahí, ¿vale? Por esa trayectoria. ¿Qué ocurre? Que aquí la fuerza de la gravedad sigue esta fórmula, ¿no? G por m partido del radio al cuadrado. ¿Qué pasa? Que aquí el radio tiene una medida, pero aquí el radio tiene otra, aquí el radio tiene otra, aquí el radio tiene otra. ¿Qué pasa? Que el radio cada vez se va haciendo más grande. ¿Qué pasa? Que esta fuerza cada vez se está haciendo más pequeña. No es como aquí. Aquí la fuerza era siempre 5, pero aquí esta fuerza va variando. ¿Va variando? ¿Por qué va variando? Va variando porque va aumentando la distancia. Entonces aquí hay un pequeño problema que gracias al señor también Newton, es una barbaridad este señor, ¿vale? Gracias a este señor lo que se hizo, bueno, no voy a borrar el dibujo, este es catastrófico, pero bueno. Gracias a lo que hizo este señor fue inventar algo para poder corregir este problema. Entonces él dijo que el trabajo que se hace para mover un objeto desde A hasta B, bueno, digamos que
El método, también tenéis un vídeo de cómo hizo Newton el método de las flusiones en mi canal. No es exactamente la misma nomenclatura matemática que utilizamos ahora, pero bueno, muy parecida y se entiende muy bien. Bueno, como podemos ver aquí, esa fuerza va cambiando, entonces se inventó lo que es la integral y dijo, la integral desde A hasta B, que hace una fuerza por un diferencial de distancia. Esto de aquí, cada distancia que hay aquí es un pequeño diferencial de distancia. Si yo con la integral de todos esos diferenciales puedo calcular el trabajo total para mover un objeto desde A hasta B. Pues nos ponemos a ello, vamos a hacer esta integral. Esta integral se resolvería como la integral desde A hasta B de G por la masa partido de R al cuadrado R al cuadrado. ¿Por qué cuando pongo eso hace eso? Vamos a borrar un momento, a lo mejor si lo pongo más abajo no lo hace. Vaya. ¿Y si pongo aquí otra raya? Otra raya. Es poner el cuadrado y se va, ¿no? Vamos a hacerlo de otra manera. Qué horrible estos programas, ¿eh? Vale, se quedó. Diferencial de R. Vaya, ahora seguro poner la rayita. Vale. Si hacemos esta integral, la parte constante sale fuera de la integral. G, M saldría fuera de la integral, desde A hasta B. Y me quedaría 1 partido de R al cuadrado diferencial de R. Si nosotros resolvemos esa integral, sería en matemáticas integral de x elevado a n, diferencial de x, es igual a x elevado a n más 1 partido de n más 1, para todos aquellos que no hayáis dado integrales. Bien, entonces si hacemos esa integral, fijaros, en esta formulita estamos en matemáticas, aquí he puesto una x. Si yo tengo la integral de 1 partido por x al cuadrado, diferencial de x, lo puedo convertir en la integral de x a la menor 2 diferencial de x. Si ahora al menor 2 le sumo 1 y lo divido entre menor 2 más 1, tendré x elevado a menor 2 más 1 dividido entre menor 2 más 1 más una constante. Menor 2 más 1, así que esta integral me quedaría x elevado a x elevado no, esa integral no, ya saldría fuera de la integral y me quedaría x elevado a menos 1 partido de menos 1 más c, con lo cual me quedaría menos 1 partido por x más c. Bien, esta es la integral que haríamos en matemáticas, la explicación que nos van a dar en la asignatura de matemáticas. Y ahora voy a borrar esto, vamos a hacer la integral que estamos en física, ¿vale? Ver esto, podéis copiarlo en un papel y voy a seguir copiándolo aquí para seguir esto. Así que fijaos. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pues ahora lo que hacemos es seguir con esta integral. Esta integral me quedará g por m y la integral de esto, como hemos dicho, es menos 1 partido de r, pero en vez de poner más c se pone entre a y b, porque esta integral es una integral definida. Veis que aquí tengo una a y una b, se hace la regla de Barrow y sería una integral definida. Y esto me quedaría lo siguiente, me quedaría que el trabajo que hace para mover un objeto desde a hasta b es igual a g por m partido de rb, con un menos aquí, más, que sería menos, pero con el menos sería más. Siempre es este punto menos este punto, por eso me cambiaría de signo. G por m partido de RA. ¿Vale? Quiero más. A ver si puedo borrar esto.
Ah, vale, se me ha quedado. Me ha quedado un poco feo. Así. Bien, entonces esta sería el trabajo que hacemos para mover un objeto desde el punto A al punto B. Realmente esto nos quedaría a B, vamos a ponerlo ordenado, Gm por M partido de RA más Gm por M partido de RB. Bien, aquí no es un más, que esto es un menos, perdón. Y ese sería el trabajo para mover un objeto desde un punto A hasta un punto B. Esta fórmula de aquí, quedaros con ella en vuestra retina, igual que con la otra que hemos visto de velocidad orbital, quedaros con ella en la retina porque vendrá más adelante en los apuntes. Vamos a seguir. Una vez que yo tengo esta fórmula, como he dicho, vamos a cambiar de color. G por M partido de RA menos G por M partido de RB. Una vez que nosotros tenemos esa fórmula, todo esto se mide en julios, obviamente, es energía. Una vez que nosotros tenemos esa fórmula, ¿qué ocurriría si el objeto lo queremos llevar desde un punto A y nos lo queremos llevar a un punto que está en el infinito, es decir, fuera de la atracción gravitatoria? ¿Qué ocurre? Pues que ocurriría que RB sería infinito, con lo cual esta fórmula que hemos visto aquí arriba nos quedará de la siguiente manera. Si yo divido algo entre infinito, esto de aquí arriba, dividido entre infinito me daría 0, así que nos quedaría que energía potencial es la energía que hay que darle, energía que debemos aportar a un cuerpo, para llevarlo al infinito. Y esa es la energía potencial. Entonces, para llevar un objeto desde un punto hasta el infinito, esa energía potencial va a ser menos G por M partido de el radio, en este caso hemos puesto radio A, vamos a poner R, ¿vale? Porque el otro término, digamos que se nos va. Este término se nos va, en vez de RA ponemos R y esa será nuestra energía potencial. Bien, ¿por qué se le pone un menos? Bueno, esto es un poco más complejo. Vamos a intentar entenderlo, sobre todo en cuanto a trabajo, pero digamos que sería una energía que por convenio se le pone negativo, ¿vale? Es un poco más difícil de entender. La verdad es que yo muchas veces que lo leo y lo releo me cuesta también entender lo del signo. Entiendo bastante bien el trabajo que hace el campo, pero este signo de la energía potencial me cuesta un poquito más de entender. Digamos que es como la energía que tenemos almacenada, que siempre esta energía potencial la tenemos como negativa, y en el momento que nosotros aportamos energía para volver al campo, para hacer que el objeto llegue otra vez a la Tierra, digamos que se lo vamos añadiendo a esta cantidad de energía negativa, que sería la energía que tendríamos que dar al objeto para arrancarlo de la órbita. Por eso se entiende como que es una energía potencial negativa. Bien, no sé si me habéis entendido, es un poco más complejo, pero ahora cuando entremos en la energía mecánica os explicaré cómo funcionan los signos y lo vais a entender mejor, ¿vale? Para quedaros con la energía potencial, le ponemos un menos y ahora más adelante vamos a entender cómo se ponen los signos, ¿vale? Porque el siguiente punto que os voy a explicar es energía orbital. Energía orbital. Es la energía
que tiene un cuerpo, es la energía que tiene un cuerpo en una órbita. Bien, entonces, como os he dicho antes, todas las fuerzas son conservativas, cumple el principio de conservación de la energía, en donde la energía mecánica es igual a la energía potencial más energía cinética. Bien, vamos a explicaros los signos. Voy a explicar los signos, ¿vale? Siempre que el campo hace el trabajo, es decir, nosotros tenemos un cuerpo que va desde, digamos, desde fuera hacia el centro de ese planeta, ese trabajo que realiza el campo gravitatorio, ese trabajo siempre vamos a tenerle como positivo. O sea, vamos a poner los signos, ¿vale? Para entender esto bien. Signos. Si el campo hace el trabajo, si vamos a favor de campo, el trabajo, si el campo hace el trabajo será mayor que 0. Y la energía potencial será menor que 0, será negativa. Si vamos a encontrar el campo, si se opone, si el campo se opone, entonces el trabajo será negativo y la energía potencial será positiva, será mayor que 0, ¿vale? Esos son los signos, cómo se interpretan, ¿vale? Bien. Ahora vamos a ver el término de la energía orbital. ¿Qué es ese término de energía orbital? Fijaros, energía orbital es la energía potencial más la energía cinética. Así que la energía, vamos a llamar energía O, energía orbital. No sé por qué la E me la separa. Esto es una E. Esa energía orbital es igual a la energía potencial, que como hemos dicho es menos G por M por M partido del radio, más la energía cinética, que será un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿vale? Esto lo sabemos del año pasado. Muy bien, si este término de velocidad al cuadrado, esa es la velocidad en la que está girando en la órbita. Recordar, cuando hemos visto antes, que os dije que nos teníamos que acordar de esta ecuación de aquí, lo que es la velocidad, ¿lo veis? Estas dos ecuaciones. Si cogemos estas ecuaciones y nos las llevamos a la última página, nos venimos aquí y decimos que esa velocidad al cuadrado es igual a G por M partido por R, y esto lo sustituimos donde está la velocidad al cuadrado, tendremos que la energía orbital es igual a menos G por M partido por R más un medio, y si sustituimos la V al cuadrado por esto, aquí nos quedará R, aquí este 2, y arriba nos quedará G por M también, si ordenamos todo. Con lo cual, si sumamos estas dos cosas, nos va a quedar que la energía orbital, menos 1 más un medio, nos va a quedar menos un medio. Es un medio de G por M partido por el radio. Así que la energía orbital partido por R. Bien, así que la energía orbital sería, si os fijáis en cómo nos ha quedado esta ecuación, esa energía orbital va a ser igual a la energía potencial dividido entre 2. Con lo cual, la energía orbital, la energía que tiene una órbita, es nuestra energía potencial, la que habíamos calculado antes, simplemente dividida entre 2. Esa será nuestra energía orbital. Vamos a ver, que esto no me gusta cómo queda. Pongo una cosa y me pone otra. Esa energía orbital va a ser igual a la energía potencial dividida entre 2. ¿Vale?
Bien, más cosas que pasan en gravitación. ¿Qué sucede cuando... ¿Qué nos sucede cuando cambiamos de una órbita a otra? ¿Cómo se calcula la energía de cambio de una órbita a otra? Vamos a ver también eso. Otro concepto. Energía de cambio de órbita. Energía, cambio de órbita. Si nosotros tenemos un satélite y lo que quieres hacer es que el satélite cambie a una órbita, o bien hacia afuera o hacia adentro, ese incremento de energía mecánica sería igual a la energía mecánica que tiene en una órbita más la energía mecánica que tiene en una segunda órbita. Con lo cual lo único que tendremos que calcularnos es la energía mecánica en cada una de las órbitas. Eso es muy sencillo, ¿vale? Por otro lado tenemos otra energía que se llama energía de satelización. Energía de satelización. Esta energía de satelización hay que entender que no es exactamente como la energía de un cambio de órbita, porque aquí lo que hacemos es que nuestro satélite parte desde un objeto que no se está moviendo, ¿vale? Parte desde que ese satélite está parado y le tenemos que dar una energía para que se ponga en órbita y esté pues como un satélite. Entonces, esa energía de satelización, ¿cómo se calcula? Esa energía de satelización es igual a la energía que le tenemos que dar GMT, bueno, MT, sí, vamos a poner la Tierra, por la masa del satélite, partido por el punto donde estamos en la Tierra, por RA, menos la energía hasta llevarle a un punto B. Fijaros que este era el trabajo que tenía que hacer de llevarle de un punto a otro, más, hay que acuñar aquí un término, un medio de la masa por la velocidad que tiene en ese radio B al cuadrado. Claro, una energía cinética para que el satélite se mueva. Todo eso es la energía que nosotros le tenemos que dar. Si nosotros aquí vamos operando, este VB me quedaría como antes, ¿vale? Recordamos que VB al cuadrado sería simplemente igual a G por la masa de la Tierra partido de el radio en B, ¿vale? Esto lo hemos visto antes, el mismo despeje, con lo cual esto me quedaría G por la masa de la Tierra por la masa del satélite partido de RA menos G por la masa de la Tierra por la masa de RB más G por la masa de la Tierra por la masa del satélite, todas esas son masas del satélite, que me he comido la letra, partido por 2 veces el radio de B. Bien, dicho esto, si aquí sumamos, nos quedaría que la energía del satélite es igual a G por la masa de la Tierra por la masa del satélite. Fijaros que puedo sacar G, masa de la Tierra y masa del satélite, lo puedo sacar como factor común y me quedaría 1 partido por RA menos 1 partido por RB más 1 partido de 2 RB. Si nosotros agrupamos esto de aquí, hacemos mínimo común múltiplo, la energía del satélite nos quedaría G masa Tierra por masa satélite 1 partido de RA, esto entre esto sería 2, menos 2 más 1 sería menos 1, partido de 2RB. Y esta sería directamente la energía de satelización. Bien, ya tenemos energía orbital, energía de satelización.
Y nos queda un último concepto, velocidad orbital también lo he explicado, nos queda un último concepto que se llama velocidad de escape. ¿Cuál es la velocidad de escape que tiene un objeto? La velocidad de escape que por ejemplo puede haber aquí en la Tierra. Pues simplemente nosotros sabemos que para que un objeto abandone y se vaya al infinito tendremos que darle una energía potencial, ¿no? Que hemos dicho que era menos g por la masa de la Tierra por la masa del objeto que va a salir de la Tierra partido de el radio. Esa es la energía que nosotros le tenemos que dar. Bueno, pues si simplemente esa energía mecánica, esa energía potencial le igualamos a la energía cinética, siendo la energía cinética la que hay que aportar al cuerpo para que abandone, o sea, tenemos que darle la misma energía. Si nosotros igualamos esto, menos g por la masa de la Tierra por la masa del satélite o del cohete o lo que sea, tiene que ser igual a un medio de la masa del satélite por la velocidad al cuadrado. Masa del satélite se va, masa del satélite se va. Aquí voy a quitar el signo, vamos a hacerlo en valor absoluto, ¿vale? Entonces simplemente me quedará que la velocidad de escape, este 2 pasa multiplicando, la velocidad de escape sería 2 veces g por la masa de la Tierra partido por el radio y la raíz cuadrada. Y esa será la velocidad de escape, que es otro concepto que en muchos ejercicios también nos lo van a pedir. Vale. Me queda ya muy poquito, ¿vale? Para acabar el tema. Lo siguiente que vamos a ver, vamos a añadir otra hoja más, ¿vale? Lo siguiente que vamos a ver es el campo gravitatorio. Cuando nosotros hablamos de campo gravitatorio, nosotros hablamos de una fuerza o una aceleración a la que, digamos, sufre cualquier objeto que está en el espacio cerca o más lejos de lo que es la Tierra. Ese campo gravitatorio, pues tocamos campo. Ese campo gravitatorio, es decir, nosotros aquí tenemos la Tierra y aquí, en este punto, en cada uno de los puntos, da igual donde estemos, pero hipotéticamente ahí se va a ejercer un campo de atracción. Hay un campo de atracción en cada uno de los puntos. Si nosotros tenemos fuerza es igual a g por la masa, en este caso de la Tierra, por la masa partido por el radio al cuadrado, si nosotros eliminamos esa masa, simplemente la igualamos a fuerza igual a masa, y en vez de aceleración ponemos g. Si igualamos estas dos, la ley de Newton, la segunda ley de Newton, la igualamos a la fuerza de gravitación universal, podemos ver que m por g igual a g por la masa de la Tierra. Hasta ahora esta g la hemos llamado siempre gravedad, pero ahora la vamos a llamar campo gravitatorio, ¿vale? Campo gravitatorio. Me quedará que ese campo gravitatorio es igual a g por la masa de la Tierra partido por el radio al cuadrado. Esto se mide en Newton partido por kilogramo. Newton partido kilogramo. Esa gravedad, que nosotros siempre la hemos entendido como una aceleración, también se mide en Newton partido por kilogramo. Podéis multiplicar, trabajar esto y veréis que es lo mismo que en metro partido por segundo al cuadrado, ¿vale? Es la misma cosa, tiene lo mismo, ¿vale? No sé por qué esta línea no me deja poner aquí una línea. A ver si puedo borrarla de abajo. No me deja borrar todo, pero eso no.
Bueno, pues eso sería el campo gravitatorio, ¿vale? Se mide en newton partido por kilogramo. Newton partido por kilogramo. Vale. Dicho esto, ese campo sería la cantidad de fuerza, la cantidad de aceleración que hay en cada uno de los puntos. Fijaros que esto es un vector, con lo cual ese vector, cuando nosotros lo hagamos, tendremos que ponerlo multiplicado por un vector unitario de g. Bien, tenemos que hay que multiplicarlo por un vector unitario y normalmente la g nos va a dar una cantidad en i más una cantidad en j, porque bueno, y en z también podría, perdón, en k también podría ser, pero bueno, normalmente los vectores van a ser de dos dimensiones, ¿vale? Y nos va a dar un campo en i y un campo en j. Entonces simplemente lo tendremos que hacer como vectores. ¿Qué sucede con esto? Bueno, pues que muchas veces tendremos varios cuerpos, aunque no hay muchos ejercicios de esto porque el campo eléctrico es parecido y al final hay muchos más ejercicios en campo eléctrico que en campo gravitatorio. Pero si aquí tenemos dos masas, aquí pues puede haber un campo gravitatorio que hace el uno y un campo gravitatorio que hace el otro, ¿vale? Por medio de la utilización de los campos gravitatorios de cada uno de los cuerpos celestes podemos acelerar nuestra nave. Si nos acercamos a un campo de Júpiter y luego, pues eso puede hacer que la nave se nos acelere, ¿vale? Eso sale mucho en las películas. No sé si habéis visto Interestelar o alguna película de estas, pues sí que muchas veces mencionan como que cuando se acerca a un satélite, o sea, cuando se acerca a algún planeta, utilizan esa fuerza para acelerar más la nave, ¿vale? Bueno, dicho esto, eso sería campo gravitatorio, que simplemente es esta fórmula, es un vector, y luego aparece otro término que se llama potencial gravitatorio. Ya termino el tema, ¿eh? Potencial gravitatorio. ¿Qué es el potencial gravitatorio? Bueno, muy sencillo. Si nosotros el potencial gravitatorio multiplicamos el campo por el radio, ¿vale? La distancia, vamos a obtener potencial. Entonces tendremos que el potencial va a ser igual a g por la masa partido del radio. Fijaros que es muy parecido a la fórmula del campo gravitatorio, pero el potencial gravitatorio solamente está dividido entre r, no entre r cuadrado. Y esto será julios partido por kilogramo. Fijaros que aquí tenemos newton partido por kilogramo, que lo multiplicamos por metro, metro por newton, ¿vale? Newton por metro, que era el trabajo, fuerza por desplazamiento, newton por metro es julio, y julio partido por kilogramo. Así que en estas unidades se mide el potencial gravitatorio. ¿Qué se hace con el potencial gravitatorio? Bueno, fijaros. ¿Por qué se me cambia ahí la...? Si hago así. Vale, no sé. Bueno, a veces hace cosas raras este programa. Bueno, ¿cómo calculamos el potencial gravitatorio? Simplemente con esta formulita. Entonces, fijaros. Si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí hay una masa. Esta masa, en este punto, estará haciendo un potencial 1. Bien, un potencial gravitatorio 1. Y en este punto estará haciendo un potencial 2. En cada punto hará un potencial diferente. Bueno, aquí si ponemos el mismo radio será el mismo valor. Y aquí estará haciendo un potencial 2. Si nosotros queremos calcular el trabajo desde el potencial 1 hasta el potencial 2, podemos hacerlo con la formulita que os había explicado antes, ¿vale? Podemos hacerla con, bueno, voy a ponerlo aquí, con el trabajo desde 1 hasta 2, como habíamos dicho, g por m, espera, voy a ponerlo más abajo, podríamos hacerlo con esta fórmula, trabajo desde 1 hasta 2,
igual a G por la masa partido del radio U de un radio menos G del radio 2 menos G por la masa partido del radio 1. Bien, y bueno, aquí el signo sería dependiendo, como vamos en contra del campo, ¿vale? Si nos estamos alejando de 1 a 2, pues el signo de esto me quedará con signo negativo. Por eso sería R2 menos R1, esta cantidad sería más grande, perdón, sería más pequeña. Bueno, el signo de este trabajo igual lo tendríamos que poner al revés para que nos dé... Sí, porque R1 es más grande. No, R1 es más pequeño. Al ser más pequeño y este es el más grande, sí, o sea, estaría bien puesto y nos daría signo negativo. Lo importante es que aquí nos tendría que dar... nos tendría que dar signo negativo, ¿vale? Porque vamos en contra del campo. ¿Veis lo del signo? Como este es el centro y vamos en contra del campo porque lo estamos alejando, estamos llevándolo del centro, lo estamos llevando hacia afuera, lo que tenemos es que el campo nos daría negativo, así que aquí el signo nos daría negativo. Bueno, si os fijáis en esta fórmula, nos daría negativo. Si os fijáis, esta es la fórmula que os he explicado antes y cómo se calcularía con potenciales. Madre mía, me quedo sin hojas. Si lo hacemos con potenciales, pongo el mismo dibujo, aquí tendré el potencial 1 y aquí tendré el potencial 2 en cada punto. ¿Y cómo se haría? Nos calcularíamos el potencial 1. Potencial 1 igual a G por la masa por el radio en 1. Nos calcularíamos el potencial 2. G por la masa por el potencial 2. Una vez que nos hemos calculado cada uno de los potenciales, que estos serán julios, partido de kilogramo, y aquí lo mismo, julio partido de kilogramo, ¿vale? No sé por qué la rayita se me sube, se me baja. Bueno, una vez que tenemos cada uno de los potenciales, ¿qué haríamos? Para calcular el trabajo simplemente haríamos la masa que queremos mover, la masa que va a estar aquí, la masa que vamos a meter dentro de aquí a aquí, por el incremento de potencial, que obviamente tiene que tener el mismo signo que antes. Así que ese incremento de potencial, ¿cómo es? Ese incremento de potencial pues sería V2 menos V1. Y si nosotros calculamos ese incremento de potencial, o V1 menos V2, hemos dicho, ¿no? ¿Qué habíamos dicho antes? V1 menos V2 para que nos deje dar el signo, lo he pensado antes. V2 menos V1. Bueno, pues V2 menos V1. Y entonces ese incremento de potencial nos debería dar negativo, porque estamos haciendo un trabajo, estamos alejándolo del centro, con lo cual ese trabajo simplemente multiplicamos la masa por ese incremento de potencial y nos daría el trabajo. Estos ejercicios de trabajo gravitatorio y demás, es lo que os he dicho antes. Normalmente esto en potencial eléctrico suele haber más ejercicios de potencial. Entonces suelen caer más en potencial eléctrico, pero no quita que haya también potencial gravitatorio. Y bueno, ya os he explicado todo el tema. Espero que os haya gustado el vídeo. Darle like si os ha gustado y tomar los apuntes. Espero ayudaros, ¿vale? Con física de segundo. Dentro de nada empezaré a hacer exámenes de BAU. También los voy a empezar a hacer por aquí por ordenador porque me resulta un poquito más cómodo, ¿vale? Venga chicos, un saludo, hasta luego.